La verdad es que vamos a presentar una nueva exposición que vamos a albergar en la Sala Mauro Muriedas, una exposición muy especial, y yo creo que es una exposición potente, ecléptica, pero muy cuidada, muy sensitiva y yo creo que muy visual, ¿no? Una exposición que se titula Pintura de los 80, perteneciente a la colección de los Bragales de Jaime Sordo, que por ello tengo la suerte de compartir mesa con Jaime Sordo, que es el coleccionista de esta colección, y Alberto Castaños, que es el comisario que la está comisariando. Es una exposición colectiva que reúne a un grupo de pintores, yo creo que excelentes, nacidos entre los años 40 y los años 50, y que, por supuesto, tienen una larga trayectoria profesional y una larga trayectoria artística. Es una exposición de 21 autores. Luego Jaime Sordo y Jesús Alberto Castaños comentará cuál es el contenido de esta exposición y cada uno de los autores. Y van a estar representada por 24 obras, y muchos de ellos han sido galardonados con el Premio Nacional de las Artes Plásticas. Es la tercera vez que tenemos ya la gran suerte de contar con la colección de los Bragales en nuestra Sala Mauro Muriedas, y es una exposición que hace parada en nuestra sala expositiva Mauro Muriedas, pero que tiene un largo recorrido, una gran itinerancia por diferentes salas expositivas punteras de lo que es de todo el territorio nacional. Así que yo creo que, sin más, de convocarles a una nueva cita, entonces, el próximo día 7 de mayo, en la Sala Mauro Muriedas a las 7:30, y la podremos visitar hasta el próximo 21 de junio. Por tanto, simplemente agradecer inmensamente a Jaime Sordo que nuevamente ponga la mirada en las salas expositivas de Torrelavega, en este caso concreto en la Mauro Muriedas, y a Alberto Castaño igual por tener esa exquisitez a la hora de montar y hacer la selección de las obras, que siempre son espectaculares. Mis primeras palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Torrelavega, a nuestra concejala Esther Vélez y a su equipo por el apoyo y credibilidad que siempre han tenido desde estos últimos años hacia la colección. En este año contamos también con la colaboración del Gobierno de Cantabria, que agradecemos, porque siempre es bueno, contra más unamos, contra más globalicemos las cosas, siempre será mejor, evidentemente, para todo. Como no podía ser menos, al comisario Jesús Alberto Pérez Castaño por su entrega permanente, en busca siempre de esos detalles de la mejor exposición y con esos toques que Jesús nos tiene acostumbrados. Y, lógicamente, a todos los profesionales que han colaborado en este tema. Me gustaría resaltar que la pintura de los 80 significó un revulsivo de una época muy diferente, una época de la llegada de la democracia, una época que esa llegada de la democracia fue capaz de generar arco y una explosión del arte contemporáneo, ¿no? En algún momento algún autor, como Mariano Navarro llegó a decir que era la época multicolor, ¿no? Y en esto sí quería hacer referencia de que es una época de pintura en donde evidentemente dejamos atrás el grupo Paso, su blanco y negro, esa negrura con que el Paso veía la España, por una España que con la democracia se generó a través de estos temas, ¿no? ¿Por qué se caracteriza la pintura de los 80 de estos pintores españoles? Por el gesto, por la materia, son obras muy matéricas, también se generaliza por el formato. Se llegaron a pintar, y las vamos a ver en la exposición, obras de 3 metros, de 3,70 metros. Quiere decir que esa fuerza del gesto, de la materia y del color, evidentemente tenía mejor representación en el gran formato que en el pequeño formato, donde muchas veces es difícil condensar. Vivieron, digamos, dos tendencias. La tendencia figurativa, interpretada por autores que vamos a ver en la exposición: Carlos Alcolea, Chema Cobo, Carlos Franco, Luis Gordillo, Guillermo Pérez Miralto, Manolo Quejido, y una exposición de referencia para todos ellos figurativos, como fue la de los esquizos en Madrid, en el Reina Sofía, en el año 2009, pero también, en contraste, vamos a tener autores de mucha calidad en el ámbito de la abstracción. Y en esa abstracción vamos a tener a Serrano, Broto, Iturralde, Uslé, Grau, etcétera, etcétera. Y luego un grupo interesante que se generó también a través de los años 80, que fue un grupo expresionista, neoexpresionista, del grupo Atlántica, con un concepto gallego, de una forma de interpretar
un poco el ámbito gallego, en donde aparecieron nombres de la importancia de Tom Patino, Menchu Lamas, nuestro Jesús Vázquez, que siendo gallego acabó afincado aquí en Cantabria, Tom Lamazares, etc. A lo largo de la exposición, a todos estos pintores, que evidentemente se generaron también dentro de lo que fue la movida madrileña y todo aquel impulso tan fuerte, hay diferentes influencias. Yo tenía aquí apuntado que entre los rasgos que les unen destacan que todos volvieron a la pintura, a una pintura narrativa en la que el uso del color es predominante, con marcada influencia del pop inglés, pues, del pop americano, el cine de Walt Disney, la cultura del cómic, así como por David Bowie o el compositor experimental John Cage. Fue todo un conjunto de ese expresionismo abstracto americano que nos lanzaba permanentes mensajes y con un conjunto de artistas españoles que, insisto, estaba viviendo la eclosión de la democracia, la eclosión del color. Hay que recordar que en el año 82 llega el gobierno del PSOE a España, llega Javier Solana como ministro de Cultura y le da un impulso a todo este tema y un apoyo importante, no impulso desde el lado político, sino que implicó económicamente mucho el tema y entre otras cosas, y por emplear un elemento de referencia, estamos hablando de Arco, con una Juana Izpuru dirigiendo Arco en aquel año y con un Javier Solana desfilando con ella por primera vez en la feria. Aquello políticamente, lógicamente, fue muy interesante. Estos actores, estos artistas, algunos de los que vais a ver aquí, no solo el artista, sino incluso la obra, tuvieron una presencia en París muy importante, 3-4 galerías de referencia en París y alguna neoyorquina, y algunas de las piezas que vamos a ver en la exposición vinieron de esas galerías parisinas y de esas galerías americanas. Desde el lado de la colección es importante que en los 80 se recorrió todos estos nombres, pues porque parece que en el compendio del conjunto de los nombres quedan como mucho más representados. Pero he de deciros que he estado durante 20 años en busca de las obras. A un coleccionista importante es tener una firma, pero es mucho más importante tener dentro de esa firma una obra de calidad. Lo digo ahora de forma anecdótica y un poco entre paréntesis. Picasso hace cosas muy buenas, regulares, malas y muy malas, como todos los pintores. Por tanto, el que tú tengas una firma Picasso no deja de ser una anécdota, vale, es Picasso, es verdad, pero ¿es el buen Picasso o es un Picasso de compromiso, de un apunte que hizo un amigo mientras estaba tomando allí un whisky con él, ¿no? Por tanto, estas obras, algunas, he tardado 15 años en conseguirlas. 2 de ellas provienen del mercado americano, 3 de ellas provienen del mercado parisino, que estaban en diferentes propiedades y que, bueno, pues muchas veces, permitirme el término, arrancar una obra de alguien o de una institución, pues no es fácil. Subrayo otra vez que aquí vamos a tener 4 o 5 obras que podemos decir que son de referencia internacional, ¿no? Por último, quiero destacar que esta figura de los años 80, bajo el epígrafe de los años pintados, Miguel Marcos ha sido el gran defensor de todos estos pintores y que, claro, se ha apoyado en figuras dentro del ámbito del comisariado como son Juan Manuel Bonet, Fernando Castro y Manuel Fernández Cid. Hay textos de estos 3 comisarios sobre los años pintados y donde Miguel Marcos las hizo desfilar por Zaragoza, Barcelona, Gijón, Santander, Madrid, etc. Como que desde los Bragales se ha hecho una continuidad de esos años pintados. Nosotros hemos llamado pintura de los 80, pero igual que Miguel Marcos lo hizo en los años 70 y 80, los Bragales lo está haciendo en estos años 90, 2000, en donde esta misma exposición ha desfilado por Sevilla, ha desfilado por Logroño, ha desfilado por Pamplona y ahora, lógicamente, que nos toca aquí en Torrelavega. Gracias al Ayuntamiento de Torrelavega por una iniciativa de estas características que pone en circulación una espléndida representación de la colección de Jaime Sordo, de la colección de los Bragales, y también a la Consejería de Cultura, que también ha apoyado esta iniciativa. Como destacó la concejala, yo destacaría también efectivamente lo que ella ha dicho, la visualidad y sensorialidad de esta exposición. Y Jaime ha constatado por el hecho de las dimensiones, la dimensionalidad que tienen los cuadros.
Hay alguno de los cuadros que tiene 3,70 metros, casi 4 metros por 2,70 de alto. Hay cuadros importantísimos, por ejemplo, uno de Juan Huslé, que marca la trayectoria internacionalista de Juan Huslé, con ese expresionismo norteamericano, ese expresionismo lírico. Hay cuadros realmente impresionantes como de Broto o incluso del gallego afincado en Cantabria, que más bien es cántabro que gallego, lleva la intemerata de años aquí entre nosotros, que es Chuchi Vázquez, piezas de la colección de su serie Batallas, que estuvo precisamente en Arco, en el año 84-85, con la Galería Juana de Izpuru, y son desde luego piezas importantísimas, de tal manera que algunas de ellas ya las hemos visto en directo en alguna exposición, pero este conjunto tan cercano al desarrollo estético que significó los años 80 es la primera vez que se ve desde luego en Torrelavega. En Cantabria ha habido alguna referencia, pero no tan completa como esta, en la que se han incorporado también artistas cántabros que son necesarios y que estaban en esos momentos trabajando en la vanguardia, en el desarrollo de los límites del arte contemporáneo. Es curioso que Jaime Sordo ha destacado la trascendencia del apoyo político que hubo en aquel momento para impulsar el arte contemporáneo español. Surge esencialmente de una visita, y muchos de ellos, de Carlos Alcolea y algunos otros, de una visita al estudio de Luis Gordillo, del pintor, que era de más edad que ellos, y a partir de ese momento hay una eclosión realmente gigantesca, con el apoyo político, desde luego, de los que gobernan en aquel momento, de tal manera que surgen iniciativas en otros lugares de España, tanto en Canarias como en Galicia, el Movimiento Atlántico, o incluso aquí en Cantabria. Yo recuerdo que en el año 85 se hizo una primera exposición en Cantabria que se llamó, en el Palacete del Embarcadero, Atrévete Santander, en la que pues empezó un poco el movimiento estético renovador de los 80, en la que estaba José Luis Mazarillo, Emilio González Sáez, Antonio Gómez Bueno, incluso estaba yo mismo, fíjate. Y entonces luego se desarrolló por todo Cantabria, que se llamó en otras exposiciones Atrévete Cantabria. Con esto quiero destacar esencialmente el impulso renovador que significó la pintura de los 80 en todo el panorama artístico español. Y desde luego, tener estas piezas en la Mauro Murieda, estas piezas excepcionales, constatar que la historia precisamente del desarrollo cultural en España se fundamenta en eso, en hechos únicos y precisos como son el conseguir algo que ha mencionado Jaime Sordo, piezas que han tardado 15 años en volver o en incorporarse a la colección. Es un auténtico disfrute. Va a estar hasta casi 2 meses, merece la pena venir a verla y merece la pena disfrutarla. Así que gracias al Ayuntamiento y a la Consejería y gracias a ti, Jaime.